Si has llegado hasta aquí, quizá no buscas respuestas fáciles. Tal vez intuyes, con ese escalofrío leve que da la lucidez, que tras cada gesto noble hay un cálculo, y tras cada héroe, un estratega. O simplemente, deseas cerrar los ojos mientras tu mente camina, descalza y en silencio, por los pasillos polvorientos de la historia. Hoy vamos a hablar de alguien que no encaja en los altares ni en los infiernos escolares, un hombre incómodo, Nicolás Maquiavelo. El tipo que desnudó el poder y lo dejó ahí temblando sin maquillaje. Pero no lo haremos como suele hacerse. Sin gritos, sin espadas alzadas, sin esa épica hueca que tanto gusta a los manuales. Solo una exploración pausada, casi quirúrgica de cómo pensaba, de cómo veía el poder, no quien lo tenía, y de lo que ocurre en la mente de quien decide dominar sin pedir permiso, ni perdón, a lo largo de este recorrido, que no será breve, ni complaciente. Nos adentraremos en la arquitectura psicológica, política y filosófica de un fenómeno eterno, el líder frío. Ese que no busca aprobación sino permanencia. Ese que no llora porque ya ha calculado el precio del llanto. Ese que quizá ya conoces y no lo sabes. Segmento 1. El mundo que parió a Maquiavelo. Una Florencia desangrada entre ideales y traiciones, donde la política era un arte más violento que la guerra, y las alianzas duraban lo que una copa de vino en una taberna veneciana. Exploraremos su vida, sus influencias, sus heridas. Segmento 2. El príncipe. No como libro, sino como bisturí. Allí donde el poder se analiza con la serenidad de un forense y se recomienda, sin rubor, preferir el temor al amor. Porque, como él dijo, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Segmento 3. Ecos en la modernidad. Desde Napoleón hasta CEOs de Silicon Valley, pasando por dictadores carismáticos y demócratas sin escrúpulos. ¿Cómo se cuela Maquiavelo en la junta directiva y en la campaña electoral? ¿Cómo sigue dictando sentencias sin necesidad de firmarlas? Y finalmente, el cuarto segmento, la psicología del líder frío. ¿Qué ocurre en esa mente que no tiembla al decidir por millones? ¿Es cinismo? ¿Es trauma? ¿Es libertad? ¿O simplemente una forma de supervivencia con corbata? Así que si estás listo, o si ya comienzas a sentir cómo el silencio se acomoda en tu espalda como un abrigo extraño, acompáñame, sin prisa, pero sin piedad. Imagina una ciudad, de torres vigilantes como centinelas de piedra, de callejones que huelen a humedad y a secreto. Una ciudad donde el arte florece como una rosa con espinas envenenadas. Florencia. Finales del siglo XV. Aquí nace Nicolás Maquiavelo, en 1469. En un mundo donde los estados italianos brillaban como espejos rotos, deslumbrantes, pero afilados. Florencia era al mismo tiempo la cuna del Renacimiento y el lecho de muerte de muchas ilusiones políticas. Una ciudad donde las alianzas duraban menos que una promesa en campaña electoral. El joven Nicolás creció entre dos fuegos. La luz de 1900, los frescos, de las bibliotecas, de los ecos de Cicerón, y la sombra de conjuras, exilios y decapitaciones que llegaban sin aviso, como tormentas de verano. No nació entre lujos, pero sí entre libros. Y eso en esa época era casi más peligroso. Se sumergió en los clásicos latinos, esos autores que hablaban del poder como se habla del vino, sin disfraz, sin metáfora, sin perdón. Cicerón, Tácito, Tito Livio. Voces que no prometían mundos justos, sino diagnósticos crudos de la condición humana. Y Maquiavelo, lejos de escandalizarse, tomó nota. En 1498 el azar, ese dios menor de la política, lo nombró secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Un cargo técnico, casi gris. Pero desde allí, pudo mirar al poder sin que el poder lo mirara a él. Viajes diplomáticos, negociaciones tensas, tratados escritos con tinta y amenazas veladas.
Fue testigo de la danza sangrienta de los poderosos, y en medio de esa coreografía brutal, una figura lo fascinó. César Borgia, un hombre que encarnaba la pesadilla de los moralistas y el sueño húmedo de los estrategas. Despiadado, sí, pero también elegante, como una víbora que sabe cuándo morder y cuándo esperar. Durante más de una década Maquiavelo fue los ojos y oídos de la República, y como suele ocurrir con los observadores lúcidos, terminó pagando caro su claridad. En 1512, los Médici regresaron al poder. La República se desmoronó como un castillo de naipes mojado, y Maquiavelo, funcionario ayer, enemigo hoy, fue arrestado, torturado, y finalmente, arrojado al exilio, como quien barre las migas de una cena incómoda. Allí, en su finca de San Casiano, con el cuerpo magullado y la carrera destruida, escribió El Príncipe, no como quien sueña, sino como quien sobrevive. Un tratado breve, afilado como una daga de plata, que no ofrece consuelo, sino advertencia. Una carta al poder, escrita desde la intemperie, y así, este primer tramo nos deja una certeza. Maquiavelo no fue un filósofo de biblioteca, fue un cronista de la sangre, un funcionario que comprendió que la moral, en política, es como un perfume caro. Queda bien, pero no detiene el sudor ni la sangre, y que los ideales, si no se empuñan como armas, son banderas que el viento arranca. Así fue su mundo, así fue su vida. Y así comenzó a germinar una idea incómoda, persistente, casi herética, que tal vez, para sostener el poder, hay que renunciar a parecer bueno. Tómate unos segundos. Respira, y si aún estás conmigo, sigamos al próximo tramo, donde el bisturí ya no se detiene en el cuerpo del pasado, sino que comienza a cortar en el nuestro. El Príncipe, un libro delgado, sin adornos, casi tímido en la estantería. Y sin embargo, ha hecho temblar imperios. Escrito en 1513, mientras Maquiavelo rumiaba su exilio como un lobo herido, esta obra no fue un capricho filosófico. Fue un intento desesperado por volver al juego político. Una carta, sí, pero afilada como un puñal diplomático dirigida a los Médici, sus antiguos enemigos. Pero más allá del gesto personal, El Príncipe es mucho más. Es el resultado de años, observando a los poderosos fallar con estilo o triunfar con sangre. Un tratado que no habla del mundo como debería ser, sino como realmente es, y por eso, sigue inquietando como una verdad que preferiríamos no saber. Desde las primeras líneas, Maquiavelo abandona la retórica de los moralistas. No se dirige a santos ni a ciudadanos ejemplares. Habla directamente al que quiere gobernar, al que sabe que en el silencio del poder, a veces hay que elegir entre lo justo y lo útil. Vamos a pelar capa por capa las ideas clave de este texto incómodo. Primero, la clasificación del poder. Maquiavelo distingue entre principados hereditarios, donde el poder se transmite como un apellido, y principados nuevos, que nacen del caos, la conquista o la astucia. Aquí aparece la primera advertencia sutil. El heredero debe cuidar lo que ya existe, pero el usurpador debe construir legitimidad desde la nada, como quien construye un templo con ladrillos robados. Y en este contexto, Maquiavelo deja caer una frase que suena suave, pero corta hondo. Quien llega al poder sin herencia debe hacerse temer, antes de intentar ser amado. Como quien planta raíces con garfios, no con flores. Uno de los pasajes más citados y malinterpretados es el del zorro y el león. El león, fuerza bruta, el rugido, la amenaza, el dominio por presencia. Pero el león es torpe, cae en trampas. El zorro, astuto, escurridizo, experto en detectar lo que no se ve. Pero el zorro no puede defenderse si lo atacan. La solución, no elegir. El líder debe ser ambos, feroz cuando hace falta, astuto cuando conviene. Y lo más inquietante, debe saber mentir con rostro de verdad y atacar con gesto de piedad.
Llega entonces la pregunta que incomoda hasta hoy. ¿Es mejor ser amado o temido? Maquiavelo responde con la serenidad de un verdugo profesional. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero no un temor cualquiera, uno calculado, sin odio, sin rabia, un respeto nervioso, no una rebelión en potencia. Porque el buen príncipe, y aquí viene otro golpe, no es un tirano sanguinario, sino un gestor de la crueldad. Castiga solo cuando es útil. Perdona, cuando el perdón refuerza su imagen, nunca por debilidad, nunca por ternura. Y si aún queda aliento, llegamos a otro terreno minado, la apariencia. Maquiavelo sugiere que no hace falta ser virtuoso. Basta con parecerlo. Religioso en público, despiadado en privado, íntegro en los discursos, implacable en los pasillos. Porque, en política, lo que se ve pesa más que lo que se es. El pueblo cree lo que ve, y lo que cree es lo que obedece. La verdad en este universo no desaparece, solo se esconde detrás del telón de las apariencias, y allí sigue mirando. Ahora bien, esa frase que muchos le atribuyen, el fin justifica los medios, Maquiavelo nunca la escribió así. Lo que sugiere, en realidad, es más perturbador. A veces la necesidad justifica lo que en otro contexto sería inaceptable. Si hay que ser cruel para evitar una guerra civil, entonces esa crueldad se convierte en prudencia. No porque sea buena, sino porque es útil. Y esto no es una licencia para el abuso. Es un recordatorio gélido. La moralidad puede ser un lujo, que el poder no siempre se puede permitir. Es clave recordar algo más. El Príncipe no fue escrito como una obra completa. Es un memorándum, un ensayo en forma de cuchillo. En otras obras, Maquiavelo defiende la república, el debate, la ciudadanía, activa. Y en sus cartas, se deja entrever un hombre complejo, lector voraz, amante de la historia y del diálogo. Pero El Príncipe, ese libro, es otra cosa. Es la herramienta sucia que se guarda en el fondo del cajón, no la que embellece, sino la que funciona cuando todo lo demás falla. Este segundo segmento, entonces, no nos deja con admiración, sino con lucidez. Maquiavelo no fue un cínico gratuito, fue un realista radical, y su obra, lejos de promover la maldad, nos obliga a ver el poder sin maquillaje. ¿Seguimos? El próximo tramo nos mostrará cómo estas ideas, tan antiguas como venenosas, siguen vivas en la política moderna. A veces bajo otros nombres, a veces con el mismo perfume, solo que en frasco nuevo. Ya recorrimos el universo de Maquiavelo. Lo vimos observar, escribir, renunciar a las ilusiones y abrazar la crudeza como una forma de sabiduría. Ahora, toca mirar hacia adelante, o más bien, a nuestro alrededor. Porque El Príncipe no es un eco lejano, es un susurro constante, una corriente subterránea que sigue fluyendo bajo los palacios, los parlamentos y los sets de televisión. Y lo más irónico, muchos de quienes aplican sus ideas ni siquiera se atreven a nombrarlo. Comencemos por un viejo conocido, Napoleón Bonaparte, poder, gloria y propaganda, un militar, un emperador, un mito con uniforme. Napoleón no solo conquistó territorios, conquistó imaginarios. Sabía, como Maquiavelo lo insinuó con una calma quirúrgica, que el pueblo cree lo que ve. Por eso no solo libró batallas, encargó retratos, himnos, esculturas. Se mostraba tocando a sus soldados heridos como un padre compasivo, mientras enviaba miles a morir por ambiciones que jamás confesó del todo. Era sin dudas el león y el zorro, el rugido y el susurro, brillante en combate, letal en política, y un maestro absoluto en manipulación simbólica. Y cuando cayó, como caen los grandes mitos, por desgaste, no por derrota, lo hizo porque se le agotaron tres cosas: la fortuna, los aliados y el tiempo. Más adelante en el siglo XIX,
Las ideas de Maquiavelo volvieron a respirarse entre bastidores. Otto von Bismarck, unidad a golpe de cálculo. El canciller de hierro no tenía carisma, ni lo necesitaba. Era la antítesis del líder, populista, frío, metódico, casi quirúrgico. Unificó Alemania no con poesía, sino con sangre y hierro, como él mismo prometió. Entendía el equilibrio brutal entre diplomacia y guerra, y lo ejecutó como quien juega ajedrez con granadas. Franklin D. Roosevelt, el zorro en traje de empatía. Otro ejemplo, esta vez más sutil. FDR se mostraba como un líder cálido, paternal, cercano. Pero mientras sonreía en las fogatas radiales, construía uno de los aparatos ejecutivos más poderosos de la historia de un maquiavelismo no de puños, sino de manos suaves. Manipulación benévola, si tal oxímoron puede sostenerse. Y no olvidemos el terreno simbólico cine, televisión y cultura pop. El príncipe de la pantalla desde Vito Corleone, que no busca violencia pero la distribuye con precisión quirúrgica. Hasta Frank Underwood, que habla a cámara mientras elimina obstáculos con una sonrisa congelada. La figura del líder maquiavélico se ha instalado en el inconsciente colectivo. Y lo más escalofriante, nos fascina, porque ya no entendemos el poder solo como un cargo, sino como una forma de coreografía mental, una danza medida entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y en la política contemporánea, los ecos siguen vivos, líderes populistas, autoritarios, democráticos de manual o de ocasión. Todos, en mayor o menor medida, utilizan herramientas que Maquiavelo habría aprobado con una media sonrisa. Control del relato, no con pergaminos, sino con algoritmos. Proyección de imagen, no con armaduras, sino con trajes, gestos y eslóganes. Política del miedo, no con orcas, pero sí con titulares. Uso estratégico de la moral, condenar en público lo que se tolera o ejecuta en privado. Y algo más delicado, casi imperceptible. Muchos líderes prometen ideales, pero gobiernan con principios de contención. No porque sean malvados, sino porque, como Maquiavelo escribió entre líneas, a veces hay que elegir entre ser virtuoso y ser eficaz. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Se puede gobernar con ética sin perder eficacia? ¿Se puede ser justo sin ser ingenuo? La historia responde con ambigüedad. Algunos lo intentaron, otros ni se molestaron, pero todos tarde o temprano enfrentaron la tensión que Maquiavelo dibujó con pluma serena y mano firme. Y esa es la conclusión de este tercer tramo. El Príncipe no es solo un libro del pasado. Es una lente, un espejo oscuro, un manual que nadie admite seguir, pero que muchos practican, a veces incluso sin saberlo. Porque el poder, ese animal esquivo y hambriento, aún responde a los mismos gestos, miedos y simulacros. Ahora, si todavía tienes aliento para bajar un nivel más, te invito al último tramo, el más íntimo, el más perturbador, donde no hablaremos ya del poder, sino de quien lo habita. Segmento 4. La psicología del líder frío. ¿Qué siente? ¿Qué no? ¿Y por qué, quizá, nunca duerme del todo? A lo largo de la historia, hemos observado el poder como se observa una tormenta. Desde la distancia, admirando su violencia, temiendo su alcance. Pero ahora es momento de hacer algo más difícil. Dejar de mirar lo que el poder hace y empezar a explorar lo que el poder hace por dentro. Porque si bien Maquiavelo no escribió tratados de psicología, dejó pistas, no sobre el alma del pueblo, sino sobre la mente del que manda. Y eso, en el fondo, es lo más perturbador. ¿Qué ocurre dentro de un líder que decide ser frío? ¿Qué mecanismos se activan cuando alguien separa lo que siente de lo que hace? No se trata, como suele creerse, de crueldad pura, sino de una forma extrema de autocontrol, una cirugía emocional, extirpar los impulsos, suturar las debilidades,
anestesiar el deseo de aprobación, no nace de la nada. Este temple se cultiva como se forja el acero, con presión, con fuego y con una renuncia progresiva a ciertas formas de humanidad. Renuncia a reaccionar por impulso, renuncia a mostrar ternura en público, renuncia incluso al pequeño placer de desahogarse, porque el que muestra todo lo que siente, muestra dónde se le puede herir. Y así, el líder frío se construye una máscara, no de falsedad sino de contención, una segunda piel que no se quita ni en la intimidad, una coraza que termina siendo hogar. Pero hay algo más que lo define, su relación con el tiempo. Mientras otros piensan en la inmediatez, en el titular, de mañana, en la victoria de hoy, el líder frío calcula el después, y el después del después. Piensa como quien juega ajedrez, pero con piezas humanas. No se deja arrastrar por la ira ni por la euforia. Sabe que toda emoción intensa es un arma, que puede volverse contra quien la empuña, y por eso, entrena su mente para el aplazamiento, para sembrar donde nadie mira, y esperar la cosecha aunque el mundo se queme entre tanto. Otro rasgo esencial, el desapego. No por falta de afecto, sino por estrategia. Puede estimar a un aliado, pero si ese aliado se vuelve un costo, lo descarta sin temblor. Desde fuera esto parece cruel. Desde dentro, es una forma de evitar el daño mayor que trae un liderazgo sentimental, porque si el poder debe elegir entre salvar un estado o conservar un afecto, el líder frío elige al estado. No piensa en nombres, piensa en piezas. No actúa por simpatía, actúa por cálculo, como un jardinero que poda con indiferencia para que el jardín sobreviva. Sabe observar más de lo que habla, escucha lo que los demás no dicen, detecta tensiones, vacíos, ambiciones sin declarar, y espera, siempre espera, porque en política, como en la guerra, ganar no es atacar, ganar es saber cuándo, y por eso rara vez revela sus intenciones, porque en este juego, mostrar tus cartas no es honestidad, es suicidio. El líder frío guía sin mostrarse del todo. Está ahí, pero siempre a una cierta distancia, como una sombra que protege y vigila. Pero ese control no es gratis, porque hay un precio. Siempre lo hay. Y ese precio es la soledad. La soledad del que no puede confiar plenamente, del que escucha a todos pero no habla con nadie, del que tiene poder sobre muchos, pero intimidad con casi nadie. En una de sus cartas más íntimas, Maquiavelo describe sus noches de exilio, cómo se quitaba las ropas del día, se vestía con atuendo más digno, y entraba en diálogo con los grandes del pasado, no como académico, sino como quien necesita sentirse humano, aunque sea en secreto. Eso nos revela algo. Incluso el líder, más racional, necesita un rincón donde no fingir, aunque sea a solas, aunque sea a escondidas, porque si olvida su humanidad por completo, termina reinando sobre ruinas, externas o peores aún, internas. Y así llegamos a una pregunta final. ¿El líder frío nace o se vuelve así? Ambas cosas. Hay quien nace con esa inclinación al control, y hay quien por traición, pérdida, humillación o miedo, construye esa frialdad como una armadura que le salvó la vida una vez. Pero lo cierto es que nadie llega ahí sin cicatrices. Nadie se vuelve estratega de sangre fría, sin haber pagado un precio, sin haber sentido, al menos una vez, que ser sensible era un lujo que no podía permitirse, porque ser líder no es simplemente mandar, es resistir, es decidir, y es dormir, cada noche con las consecuencias. No todos pueden, no todos quieren, pero aquellos que lo hacen, casi nunca duermen del todo. Y así, llegamos al final, no con estruendo, ni con moralejas altisonantes, sino con ese tipo de silencio que queda después de comprender algo. Algo que quizás no sabías que necesitabas pensar. Hemos recorrido mucho.
desde la Florencia de callejones afilados como puñales, hasta los salones donde el poder moderno se disfraza de virtud, desde los gestos visibles del mando, hasta los rincones más callados de la psique de quien lidera. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirlo sin fórmula ni grandilocuencia. Gracias. Gracias por el tiempo, por la atención, por la pausa, porque en un mundo que grita, escuchar con calma es un acto de resistencia. Este no era un espacio para dar respuestas fáciles, ni para trazar héroes o villanos. Era, simplemente, una puerta, una grieta por la que dejar pasar una idea, una sospecha, una reflexión. Si este contenido te ayudó a descansar, a pensar diferente, o simplemente a quedarte un poco más en ti mismo, entonces cumplió su cometido. Y quizás, con suerte, te dejó una duda que no quieras responder enseguida. Porque hay viajes que no terminan cuando uno apaga la pantalla, sino cuando algo dentro empieza a moverse. Nos encontraremos de nuevo. Con otros temas, otras preguntas, pero con la misma intención, mirar el mundo de frente, y con pausa. Hasta entonces, que descanses, o que pienses, o ambas cosas.